Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, aunque está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón.
Sigamos juntos exaltando el nombre del Señor. Amén. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, nos moverá, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Yo viviré, se libra al fin, solo en Jesús. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, se libra al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo en tu nombre somos más que vencedores. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, se libra al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro que sano soy, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre,
su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, somos más que vencedores, solo en tu nombre. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Libertad, tenemos salvación, solo en ti, Dios. Saltamos y bendecimos tu santo nombre. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ellas creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formar. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también.
Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Pues aún me queda mucho que expresar. 1,000,000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Consola, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvas. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia verme la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Qué bueno volvernos a encontrar nuevamente mediante esta transmisión. Les bendigo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todas nuestras familias puedan estar en las manos del Dios Todopoderoso, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Bueno, hoy vamos a analizar una palabra que se encuentra en Mateo 17, del 1 al 8. Pero antes de leer esa palabra, quiero compartir con ustedes una historia. Y esa historia nos narra que hubo un hombre que le entregó su negocio a Dios. Pero durante mucho tiempo, durante 2 décadas, venía batallando con eso para poder entregarle ese negocio al Dios Todopoderoso. Un día, domingo precisamente, que se encontraba en la iglesia, el pastor, su líder espiritual, había hablado precisamente de entregar todo lo que tenemos en las manos del Dios Todopoderoso, porque Él es el que puede hacer lo mejor en nuestras vidas. Ya cansado de escuchar siempre que el Señor le hablaba de una o de otra manera para que pudiese entregar ese negocio, su trabajo, en las manos del Dios, estaba cansado y dijo, basta ya.
es hora de hacerlo. Y de camino a su casa iba meditando, durante todo el trayecto iba meditando, iba pensando en lo que sería si él le entregaría ese negocio al Señor. Y hubo un momento, de forma inequivocada, él decidió: está bien, Señor, te entrego ese negocio para que tú hagas de él lo que quieras. Y en ese transcurso pudo entregarle todo al Señor, y ya en la noche recibió una llamada de urgencia donde precisamente le informaban que el negocio que horas antes le había entregado el Señor estaba ardiendo en llama. Y él, con mucha calma, se pudo dirigir hacia donde se encontraba su negocio, y un poco alejado ya de todo, estaba viendo cómo el fuego consumía su negocio. Y muy tranquilo, y tal vez con un poco de sonrisa, podía observar todo. Y de pronto llega un amigo, y ese amigo le pregunta que por qué esa actitud, y de pronto hasta le da un estremezón, diciéndole que no te das cuenta realmente lo que está aconteciendo. Y él lo que le dijo simplemente lo siguiente: el Señor hace con lo de él como bien le place. Y es cierto, el Señor hace con lo de él como a él le place, pero siempre para nuestro beneficio. El Señor sabrá realmente por qué le quemaría el negocio. Pero gran sorpresa la del dueño, es dueño de ese negocio, que la tranquilidad que sentía por dentro era tan inmensa, porque el Señor le había sustentado durante mucho tiempo mediante ese negocio, y de ahí en adelante él sabría que también lo sustentaría sin él. Sin más, entonces, me permito en leer lo que hoy queremos precisamente analizar, que se encuentra en Mateo 17, en los versículos del 1 al 8. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Mis hermanos, vamos a orar para que sea el Señor Todopoderoso tomando el control de esta enseñanza en el día de hoy. Señor del cielo y de la tierra, tú eres Padre, tú eres Hijo, tú eres Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra, porque tú te lo mereces. Te pedimos, mi Dios amado, que en este momento tú tomes el control de nuestras vidas y nos abras el entendimiento y nos des la sabiduría, así como se la diste a Salomón,
para comprender hoy tu mensaje y que este mensaje sea de gran provecho para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que se encuentran hoy en los hogares escuchando tu mensaje. Bendícele grandemente, Señor, para que se cumpla el propósito por el cual tú has dado esta palabra. Te alabamos y te bendecimos porque solo tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Lo primero que deseo mostrarle en esta reflexión que hoy vamos a hacer acerca de Mateo 17, del 1 al 8, y es que se puede observar tangiblemente la presencia del Dios Trino. En los versículos 2 vemos la transfiguración de Jesús. ¿Y qué es transfiguración? La transfiguración nos indica una transformación de algo e implica un cambio de forma, de tal modo que se puede revelar la verdadera naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesús se manifestó tal cual como Él es y reveló realmente su naturaleza divina a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y así ellos pudieron ver realmente que Jesús es Dios, que el Hijo de Dios es el Señor. Porque pudieron ver su rostro resplandeciente, sus vestiduras resplandecientes, pero todo eso era de adentro. Ese resplandor salía de tan adentro que hacía que sus ropas fueran resplandecientes. Y dice Marcos 9:3 que eran tan resplandecientes, tan blancas, que ningún lavador en el mundo, en la tierra, la podía dejar tan blanca. Allí, en este versículo, podemos ver entonces a Dios Hijo. Por otro lado, vemos también la presencia del Espíritu Santo, la cual se manifiesta en una nube, y precisamente en una nube de luz. Dice la primera parte del versículo 5, nos dice que específicamente mientras Él hablaba, una nube de luz los cubrió. Esa nube precisamente nos quiere decir el Espíritu Santo. Esa misma nube que acompañó en todo momento al pueblo de Israel mientras andaba por el desierto. Esa misma nube también estuvo con Pedro, con Jacobo y con Juan en ese monte donde los llevó a apartarse un poco Jesús. Esa misma nube que en cierto momento al pueblo de Israel condujo, y eso lo podemos ver en Éxodo 13, el 21, que dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y nunca se apartó delante del pueblo de Israel la columna de nube de día y la de fuego de noche. Esta vez se manifestó el Espíritu Santo como una nube de luz que los cubrió a todos ellos. Fíjense, mis amigos, mis hermanos, que hasta donde hemos visto, he dado a entender que en estos pasajes se mostró de manera especial Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el cual fue manifestado en forma de una nube de luz. Y si seguimos leyendo la última parte del versículo 5, la cual dice: He aquí una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Exactamente, estas fueron las mismas palabras que se pudieron escuchar cuando Jesús era bautizado por Juan en el río Jordán. Sí, y eso lo explica Mateo 3:17. Dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos entonces que fue exactamente la misma voz, fue exactamente las mismas palabras, y vemos entonces que allí estaba la presencia manifiesta del Dios Padre. Mis hermanos, concluyendo un poquito estos versículos, podemos entonces decir que allí estaba la presencia de Jesús, Hijo de Dios. El Espíritu Santo como una nube de luz y la voz audible del Padre. Mi hermano, podemos entonces recordar en estos momentos que nuestro Dios es un Dios trino, que nuestro Dios es una persona, que es la piedra angular, que es el perfecto triángulo de amor. Y precisamente es en ese Dios en el que nosotros debemos descansar. Es ese mismo Dios en que nosotros debemos de poner nuestras esperanzas, nuestra fe, todo en Él. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando por culpa del coronavirus, nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, no debe estar puesta en el político de turno, porque realmente no nos va a solucionar las cosas por completo como lo puede solucionar nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estamos pasando por dificultades económicas, es el Señor, nuestro Dios trino, quien nos puede ayudar en estas circunstancias. No es precisamente el cobradiario, no es precisamente el banco quien nos va a sacar de esas dificultades financieras. Entreguémosle a Dios todas nuestras dificultades, todas nuestras fortalezas, y Él al final nos dará paz. Si recordamos un poco la historia que les conté al principio, vemos que ese señor que le entregó su negocio tenía una paz interior porque había entregado todo al Señor. Así igualmente nosotros debemos entregarle nuestras vidas con dificultades, con todos los defectos y las dificultades que podamos tener, entregársela al Señor, que Él al final nos dará esa paz y esa tranquilidad. Mis hermanos, ¿por qué escogería precisamente el Señor a estos tres discípulos? ¿Por qué precisamente no pudo escoger a cualquiera de los restantes, de los 9 restantes, sino que precisamente cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan? Mi hermano, simplemente porque el Señor hace como a Él le place. Hoy también quiero contarle una pequeña anécdota en cuanto a eso de lo que el Señor hace como a Él le place. Por ahí en el 2003 o 2004, yo trabajaba en el sur de Bolívar y para la gloria de Dios, ese año hubo concurso
para un concurso docente para quedar fijo. Y de todos los docentes que habíamos en esa institución, yo fui el único que, por la gracia de Dios, pude ganar el concurso. Y gran sorpresa, mis hermanos, que el Señor me escogió a mí para solamente y pude ganar el concurso, pero también me escogió a mí en lo siguiente. Cuando llegó diciembre, al único que sacaron del sistema y quedé varado por completo, no tenía más trabajo, fue a mí, a pesar de que yo había ganado el concurso. A los demás no fueron tocados. A mí me sacaron del sistema y quedé sin trabajo por muchos meses. Yo no alcanzaba a comprender realmente por qué, si había sido el único que había ganado el concurso y que solamente tenía que decir, aquí me quedo. Y los demás, como no ganaron el concurso, tenían que irse. El único que ganó el concurso lo sacaron. Yo no alcanzaba a comprender eso. Pero hoy, por la gracia de Dios, puedo comprender que el Señor hace como a Él le place. Él quería traerme para grandes cosas. Mis amigos, quiero recordarles también que Dios es un Dios vivo y vive para siempre, y que su palabra nunca pasará. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Teniendo en cuenta este versículo, puedo decir que Dios tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto porque Él quería manifestarse como ese Dios grande y maravilloso. Así también el Señor quiere escogerte a ti en forma particular, quiere escogerme a mí en especial, quiere escoger a tu familia para llevarlo a un lugar especial y mostrar su grandeza y su majestad. Estamos en nuestras casas prácticamente confinados y estamos pasando por grandes dificultades. Si le entregamos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos mostrará su grandeza. Cuando ya pase todo esto del coronavirus, el Señor se mostrará con gran poder, mostrará realmente lo que Él es. Así como lo hizo con estos 3 discípulos, así se quiere manifestar Él en nuestras vidas, mostrarnos su gloria y su majestad. Estoy completamente seguro que cuando ya todo este virus se vaya, el Señor hará grandes cosas contigo, con tu familia, conmigo y con todos mis allegados. Y todo es para su gloria y honra. Pero ¿saben? Algo importante, debemos entregarle nuestras vidas a Él y solo a Él, así como lo hizo ese negociante, esa persona que tenía su negocio. Le entregó todo al Señor y la tranquilidad pudo llegar a Él. Así también lo hará el Señor. Él quiere mostrarse de una manera especial en nuestras vidas. Retomando un poco el texto base de estudio, vemos en los versículos 2 y 3 que Jesús se transfiguró delante de Pedro, delante de Jacobo y Juan, y resplandeció su rostro, y sus vestiduras se hicieron muy blancas, blancas como la luz. Y como dije anteriormente, el Señor mostró su naturaleza divina.
Y en medio de este panorama aparecen entonces dos personajes especiales. Aparece Elías y aparece también Moisés. Y al alzar los ojos, la mirada, estos tres discípulos escuchaban esa conversación que tenía Jesús con Moisés y Elías. Pero realmente ellos no alcanzaban a comprender lo que hablaban. ¿Saben por qué, mis hermanos, mis amigos, tu familia que nos estás escuchando? Ellos no alcanzaban a comprender porque nuestra mente es una mente limitada. La mente de Dios no tiene límite. Y como nuestra mente es limitada, no alcanzamos a comprender realmente lo que el Señor nos quiere mostrar, al menos que el Espíritu Santo nos revele lo que Él nos quiere mostrar. Nuestra mente es limitada, pero el Espíritu Santo de Dios, esa persona, el Espíritu Santo nos puede revelar muchas cosas siempre y cuando estemos sumergidos en Él. En esta conversación entre Jesús, Moisés y Elías, se hablaba precisamente de la muerte, de lo que debía acontecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente, dicen los teólogos, que Moisés allí aparece en esa escena, en ese panorama. Moisés aparece como la ley, como esa ley que Jesús vino a cumplir para que se cumpliese la voluntad del Padre. En ese panorama también aparece Elías, que representa específicamente lo que el Señor debía hacer, las profecías que se debían cumplir precisamente en el mismo Jesús. Dice Lucas 9:31 que hablaban de su partida, que iba Jesús a llevarse a cabo la voluntad del Padre. Estaban hablando precisamente de lo que debía padecer Jesús. Moisés, Elías, la ley y las profecías que se debían cumplir bajo la voluntad del Padre. Pero esa mente limitada que tenían o que tenemos todos los seres humanos, igualmente la tenía estos tres discípulos, no alcanzaban a comprender. Entonces, yo diría que hubo allí un acto de incredulidad de parte de Pedro, porque Pedro se acerca a Jesús y dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mis hermanos, mis amigos, mis familiares, vemos entonces que en cierta manera la mente limitada de Pedro no pudo identificar específicamente lo que ellos hablaban, de tal manera que tampoco pudo discernir de manera directa que Jesús, el Hijo, es Dios, que decidió hacer 3 ramadas por iguales, una para cada uno. Igualmente, mis hermanos, nosotros en el momento no podemos comprender exactamente las cosas por las que estamos pasando. Nuestra mente limitada no
no alcanza a globalizar específicamente todo lo que el Señor nos quiere mostrar, todo lo que el Señor nos está permitiendo pasar. Pero lo que sí es seguro, mis hermanos, que muy pronto veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Él se quiere manifestar. Él quiere estar con nosotros de una manera especial, así como lo estuvo con estos 3 discípulos, a pesar de tener una mente limitada. Pero eso sí, el Espíritu Santo, si lo tenemos dentro de nosotros, Él nos va a ayudar a discernir todo lo que nos quiere decir y hacer un poquito más amplio nuestro conocimiento. En el final del versículo 5 y en el versículo 6 y 7, dice la palabra del Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Ya les había dicho que la mente ilimitada de nosotros como seres humanos no alcanzamos a comprender a plenitud las cosas. Así estaban estos 3 discípulos. Y cuando escucha esa voz audible del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ellos de inmediato se postran ante Él. Pero allí ocurren prácticamente 2 cosas. Se arrodillan, se inclinan frente a Él, pero una de ellas es que no comprendían realmente lo que estaba pasando y por eso tenían gran temor. Pero ahí inmediatamente actuó Dios Hijo, quien les dice: no temáis. Como diciéndole: yo estoy aquí con ustedes, no hay de qué temer. Algo importante que me llama la atención en estos versículos 6 y 7, cuando el Señor dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y es que dice: a Él oí. Cuando Él dice: a Él oí, nos está dando un mandato, les está dando un mandato, que deben escuchar solamente la voz de Jesús. Pero en nuestros tiempos ese mandato aún vive, aún recobra vida ese mandato. Y ya no solamente oí la voz del Hijo, porque ya tenemos también al Espíritu Santo entre nosotros. Ahora oí la voz de Dios. En la historia que les conté inicialmente, les decía que por mucho tiempo, durante 2 décadas, el empresario venía luchando en contra de entregarle todo lo que tenía al Señor, al Dios grande y todopoderoso. Venía luchando contra eso. Pero sin embargo, escuchaba su líder espiritual, que de una u otra manera le decía mediante la palabra, mediante el Espíritu Santo, le decía que debía entregarle ese negocio. Así, igualmente, está la palabra del Señor aquí escrita en la Biblia. Ahí, aquí es donde debemos escuchar. No vamos a escuchar la voz del vecino, no vamos a escuchar otras voces, sino la voz del Dios grande y poderoso. Esa voz que sabe todo de nosotros, porque Él es omnisciente. Esa voz que está presente en todas partes, porque Él es omnipresente.
¿A quién estamos escuchando, mis hermanos? Hoy que hemos recordado que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo y que de una y otra manera Él quiere revelarse a la humanidad, quiere revelarse a ustedes, familia, quiere revelarse a mi persona, pero siempre y cuando le entreguemos todo a Él. Yo no sé por qué dificultad estás pasando en el día de hoy, algo que te atormenta, algo que has venido cargando por mucho tiempo, por décadas. El Señor hoy te está invitando a que dejes todo en las manos de Él, porque Él quiere mostrarse en gran manera. Y oír solo a Él, mediante la oración. Fíjense que desde hace aproximadamente 2 meses, como congregación, estamos en una red de oración. Allí nos podemos compenetrar con el Señor y escuchar esa voz audible, así como se escuchó de la nube de luz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oí. En oración podemos oírle al Señor. Mediante este mensaje que llega por medios virtuales, el Señor nos está hablando, a Él oí. Les invito a todos ustedes, mis oyentes, que podamos dejar nuestras cargas en el Señor. Eso que nos atormenta, hoy es el día para dejarlo en el Señor. Él te ha escogido a ti. Él ha escogido a muchas personas y me ha escogido a mí en especial, así como escogió a estos 3 discípulos para mostrarse en gran manera. Todo está en tus manos. Si deseas seguir como venías antes, o si es hora de entregarle al Señor todo para que Él nos dé esa paz y esa tranquilidad que necesitamos. Finalizo entonces aquí este mensaje, pero antes de finalizar este mensaje, quiero orar por cada uno de ustedes, para que el Señor, con la ayuda del Señor, podamos dejar esas cargas, podamos dejar lo que nos atormenta y ponerlas en sus manos, porque Él hará todo de la mejor manera. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres nuestro Dios. Tú eres Padre, tú eres Hijo, tú eres Espíritu Santo. Así como te manifestaste, Señor, a Pedro, a Jacobo y a Juan, así también te quieres manifestar de una forma tan especial en nuestras vidas. Así nos has escogido a nosotros, porque quieres mostrarnos tu grandeza y tu majestad. Ayúdanos, Señor, a entregar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras debilidades e inclusive todas nuestras fortalezas en ti, para que tú te puedas glorificar de la mejor manera y puedas mostrarte tal cual como eres. Límpianos el corazón, mi Rey amado, y haz de nosotros como bien a ti te place, todo para tu gloria y honra. Señor, te alabamos y te bendecimos y no nos cansaremos de darte gracias por lo que has hecho, por lo que harás. Gracias, mi Rey amado, porque en medio de las dificultades tú te has manifestado, pero nuestra mente limitada no alcanza a comprender todo. Pero tu Espíritu Santo nos revela cada día más lo que debemos hacer. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, Hijo,
Ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer siempre en ti para que puedas manifestarte en majestad y gloria. Gracias, mi buen Rey, por esta palabra. Ayúdanos a interiorizarla y a ponerla en práctica para tu gloria y honra. En tus manos nos abandonamos por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos una vez más en esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo a cada uno de ustedes. Nos vemos en otra próxima transmisión. Gracias.